Amén, amén, amén. Recibimos la palabra de Dios en su nombre. Primer libro de Reyes 17, verso 16. Primer libro de Reyes 17, verso 16. Vamos a tomar allí en el nombre del Señor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y él revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. En la viuda se cumplió a cabalidad aquella palabra que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues ella se atrevió a creer en la palabra que Dios le dio por medio del profeta y vio el milagro. ¿Cuántos quieren ver el milagro? Pues hay que seguir creyendo, amén. Y ella creyó, se acercó con fe a Dios, creyó que Él es poderoso para hacer lo imposible. Y así sucedió. En fe y en obediencia se atrevió a dar primero a Dios. Y la abundancia no se hizo esperar. En su casa hubo abundancia, mientras por todas partes reinaba la escasez. Usted recuerda que había un intenso verano que duraría 3 años largos, y en las no había cosechas, no había alimentos, no había abundancia, reinaba la escasez, pero en esa casa había abundancia, porque el poder de Dios hace cosas maravillosas. Y así disfrutaron por muchos días, dice la escritura. Siempre había aceite y siempre había harina. Era un milagro constante, continuo. Y de repente en el verso 17 ellos están disfrutando el milagro diario. Y en el verso 17 las cosas cambian repentinamente, porque así es la vida. Mis amados, las cosas cambian de un momento a otro. Dice la Biblia que el hijo de la viuda enfermó tan gravemente que murió. Y es verdad que las cosas son así, tan efímeras. Oro, plata y fama pueden sucumbir. Mi vigor también podrá de mí huir. ¿Se acuerdan del himno antiguo? Las cosas cambian, la salud cambia de repente, la economía es golpeada repentinamente. Y todo lo que tenemos en este mundo, por más que nos aferremos a ello, la vida misma pasa pronto y volamos. Por eso es sabio tener una esperanza eterna e inconmovible. Debemos tener una segura y firme ancla del alma que traspase los mismos cielos. Una esperanza no en las cosas que se ven, sino en las que
Porque las que se ven son temporales y pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Pero nosotros vivimos tan pegados de las cosas temporales que a veces descuidamos incluso lo que es eterno. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Nunca cambiará. Él será mi roca. Él me cuidará. Eso lo dice otro himno. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo para que pueda soportar todos los embates y las tormentas. Porque aunque seamos hijos de Dios y objeto de su favor especial, aunque disfrutamos de su gracia y su bendición continuamente, con todo y eso tenemos que sufrir calamidades. Yo no quisiera predicar esto, pero alguien lo tiene que predicar. La enfermedad, el dolor, la separación, etcétera, etcétera. Y aún la misma muerte pueden entrar en nuestra morada en cualquier momento. Pueden atacarnos personalmente o llegar a los seres más cercanos y queridos. ¿Cuántas familias fieles a Dios alrededor del mundo en estos últimos 12 meses han tenido que sufrir el dolor de la separación de un ser querido, de un familiar? Pero gracias a Dios que nuestra vida está en su mano. Y si tenemos que morir, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor. Y sin embargo, aunque tenemos esta maravillosa esperanza y estas preciosas promesas, aún así, pues quisiéramos no tener que atravesar por esos valles. No quisiéramos tener que ser sometidos a ese valle de lágrimas. Pero así son las cosas. Estaban ahí disfrutando todos los días. Era un milagro continuo. Yo no sé si en algún momento la viuda se acostumbró tanto al milagro que ya no le daba gracias a Dios. Nos acostumbramos tanto a las cosas que nosotros los hijos de Dios sabemos que es Dios quien nos las provee. No sabemos si la viuda, al ver la manifestación diaria de la provisión de Dios y al ver al semejante profeta ahí en la casa, tengo al profeta Elías ahí en mi casa, ¿qué dijo ella? Yo estaba pensando, ¿qué estaba pensando ella? Y tal vez ella diría, se me acabaron todos mis problemas. Se me acabaron todas mis necesidades, todas mis situaciones están resueltas para siempre. Diariamente un milagro. Nunca se le agotaba ahí el vino. ¿Cuál vino? Están atentos, el aceite y la harina. Amén. Y era un milagro continuo. Y ahí está, y si cualquier cosa, ahí está el profeta. Pero amados, muchas son las aflicciones del justo, dijo el salmista. Y luego el Salvador dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero aunque sean muchas las aflicciones, de todas ellas nos libra el Señor. Y como Él ha vencido, nosotros también podemos vencer. Pero es como patético el relato de la muerte del hijo de la viuda, porque parece que ni tiempo hubo para que Elías intercediera, sino que enfermó e inmediatamente murió. Lo curioso es que esta calamidad sucede mientras seguía ocurriendo el milagro de la harina y el aceite. O sea, mientras un milagro va sucediendo, hay una situación apremiante que se presenta. Y a veces no sabemos por qué algunas cosas llegan a nuestra vida o por qué Dios permite algunas cosas. Lo único que yo puedo atinar a decir es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y que al final de todo,
Al final de todo, cuando todo termine, entonces diremos, esto que vivimos fue para la gloria de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción primera de la mujer? Dice el verso 18, dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No te la formo. Se lo leo en otra versión más dinámica. Entonces ella le dijo a Elías, ¿por qué te has metido en mi vida, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para poner delante de Dios todas mis faltas y para hacer morir a mi hijo? Mis amados, ¿ustedes qué notan en el tono y la actitud con la que ella se dirige al profeta? Y lo está como culpando, ¿no? Lo está recriminando. ¿Le está hablando respetuosamente o descomedidamente? En vez de pedirle a Elías que le ayudara a orar o a manejar la situación, a ver cómo Dios está en la casa, ¿sí o no? Porque era el hombre de Dios ahí que estaba usando. O sea, hemos hablado estos días que hay gente tan bendecida que Dios no nos coloca al lado y comienza Dios a bendecirnos por causa de esa persona. Ella no le dijo, oye, qué agradecida estoy desde que tú llegaste, no falta, es un milagro continuo, pero no, lo recriminó, intruso, y usted por su culpa, mi hijo se ha muerto, y ay, ay, ay. Pero él no se iba a entablar en esa situación, sino que él dijo, dame a tu hijo acá, dame a tu hijo. ¿Dónde está el muerto? Dámelo. Entonces lo tomó y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías. Gloria a Dios. Y el alma del niño volvió y revivió. En este pasaje podemos identificar rápidamente 7 elementos importantes que deben estar presentes en toda intercesión, en todo momento de intimidad con Dios a través de nuestras oraciones para poder tener respuesta de parte de Dios. Por eso titulamos el mensaje Fe para ver la respuesta. ¿Cuántos quieren ver la respuesta de Dios a sus oraciones? Atentos, atentos. En primer lugar, entonces, Elías se retiró a su habitación para estar solo con Dios. ¿Cuál es el primer paso? A solas con Dios. Es el primer paso para que haya una efectiva oración. Cierra tras ti la puerta. Entra en lo secreto. Lo primero y principal, cuando tú tienes una petición, entonces estar a solas con Dios. Sacar tiempos exclusivos de intercesión personal con Él. Pastor, pero ¿cuándo van a volver a programar? Mi amor, no esperes que yo te programe. Programa tu agenda con Dios. Programa tus tiempos a solas con Dios. Allí con Él. Yo no sé si es que me estoy volviendo viejo o qué, pero estoy amando cada día más el silencio y la soledad. Especialmente cuando tengo que llevar una petición delante de Dios. ¿Se acuerdan de esas madrugadas? ¿Se acuerdan del coro antiguo? Ese es bien antiguo. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Pero ha cambiado la letra. La madrugada aún estaba oscura y yo roncaba. ¿Cómo vas a obtener respuestas? Bueno, si trasnochaste, si trabajas toda la noche, ¿sabe? Usted sabe que el horario es secundario, pero vaya que cuando hay silencio y cuando hay soledad,
podemos tener maravillosas experiencias con Dios. Seguidamente, Elías clamó. ¿Qué es lo segundo? Clamar. No fue una oración profesional. No fue una oración para quedar bien con el video. No fue una oración para quedar bien con el audio. No fue una oración sin vida y vacía. Él clamó. Es decir, eso va más allá de lo común. Y eso sí que hace falta en nuestras oraciones. Que pasen a ser un clamor, porque de acuerdo a tu necesidad, así será tu clamor. El salmista comparó el clamor de su alma al bramido de un ciervo que se estaba muriendo de sed en el desierto. Pero cuando digo clamor, no me refiero a la intensidad de tu voz o al grito con el que clamas, porque si vas a madrugar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a gritar, mejor sigue durmiendo, porque vas a hacer una afrenta para el evangelio. No me refiero a levantar su voz con intensidad. Donde se pueda hacerlo, se hace. Pero no me refiero solo al volumen de la voz o al grito de la garganta, sino a la intensidad del alma y del espíritu. Esa oración no es producto de nuestro esfuerzo humano. Para esa oración no hay que recibir, ¿cómo se llama? Conferencias, no hay que recibir inducción, no, tú te colocas en la escuela del Espíritu Santo y Él comienza a orar a través de ti. Es lo que el apóstol Pablo dice, los gemidos del Espíritu. Ese es el clamor. Ya en ese momento no es el tuyo, sino es el clamor de Dios en ti. Y esa es la oración efectiva en el Espíritu. En tercer lugar, la confianza del profeta reposaba en su comunión con Dios. Por eso me encanta la forma en que él se dirige al Señor. Jehová, Dios mío. Eso es comunión con Él. Eso es, yo te conozco, tú me conoces, tenemos una comunión. Él no era un extraño en el trono de Dios. Hay creyentes que son extraños en el área espiritual, allá en el lugar de oración. Cuando Dios los ve orando, dice, oye, por aquí. Ya como 10 años que no venía. Desde la pandemia no escuchaba su clamor. Bendito. No, este hombre no era un extraño para Dios. Elías no era un visitante ocasional o alguien que buscara a Dios solo en sus emergencias o en sus necesidades, sino que, como lo vimos en el comienzo del estudio de Elías los jueves, hay una frase que resume lo que era la vida de comunión de Elías con Dios cuando dijo al rey, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este no salía ni entraba. Este vivía en la presencia de Dios. Pero aunque vivimos en la presencia de Dios, sacamos tiempos exclusivos para encerrarnos ahí en esa comunión con Él. Como cuarto elemento de una oración efectiva fue que descansó en la soberanía de Dios. Una oración que va a tener respuesta es aquella que sabe que Dios es soberano. Que sabe que si algo llegó a su vida, por la razón que fuere, por el camino por donde venga, sin embargo hay una poderosa mano que puede acomodar todo lo que llegue a mi vida, y de allí esa mano puede extraer una maravillosa bendición para mí. Él descansó en esa soberanía porque él sabía que estaba en esa casa no por voluntad de él. ¿Quién lo mandó a esa casa? Dios. Entonces él apela a esa soberanía de ese Dios que él está obedeciendo. En quinto lugar, la insistencia del profeta para ver la respuesta. Dice la Biblia que se tendió ¿cuántas veces sobre el muchacho?
3 veces. No sabemos exactamente el por qué él hizo esa genuflexión, ese acto. No sabemos el por qué y no podemos especular. Podríamos hablar de algunas figuras, pero exactamente ese no es el punto, sino que la razón es que el profeta está mostrando aquí su insistencia y su perseverancia en su ruego. Deseaba ver la respuesta. Por eso no se conformó con intentarlo 1 ni 2, sino 3 veces. Y a veces en la Biblia decir 3 veces significa más veces. Nos habla entonces de la insistencia que debemos tener, hermanos amados. Si queremos ver respuestas, tenemos que ser perseverantes en nuestras oraciones. Muchas peticiones no han sido respondidas precisamente porque se dejaron de elevar delante del Señor, porque no vieron respuesta inmediatamente. No vieron la respuesta inmediatamente, entonces abandonaron esa oración, esa petición, cuando era la voluntad de Dios que insistieran. Hay que insistir ante el trono de la gracia. El que busca halla, al que llama se le abre, y el que clama será oído. En alguna ocasión el Señor quiso ilustrar acerca de la oración con una parábola, y dice Lucas: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre. Y no, porque uno tiende a desmayar cuando no ve la respuesta inmediata. Entonces, ¿qué haces tú? No, eso como que no es la voluntad. Ay, qué frase tan pentecostal. Se la acomodamos casi a todo. No, es que yo creo que eso no era la voluntad de Dios. Claro, como no quiero orar, o no quiere sacar a horas, tiempos. Esa no, quién sabe si al final la respuesta sería otra. Esa frase se la voy a leer en varias versiones. Esa última frase: orar siempre y no desmayar. La primera: orar siempre sin desanimarse. La segunda: orar siempre y no cansarse nunca. La tercera: orar siempre sin desfallecer. La cuarta: siempre orar y no acobardar. Y otra: siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Y otra: oren siempre y no se desalienten. Y el apóstol Pablo redondea esta idea cuando en Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Quieres ver respuesta a Dios? Sé constante en la oración. Algunos de ustedes ya están por ahí mirando, desempolvando peticiones que tenían. Pues reactívelas. Propóngase este año, colóquesele de frente al trono de la gracia de Dios y clame a Él. Y el punto siguiente que hizo el profeta fue que apeló a la misericordia tierna de Dios. Sí, porque el profeta sí podía hablarle así a Dios por la confianza que le tenía. Entre amigos se tienen confianza y se pueden hablar. Sí, los que son verdaderamente amigos. No hay una frase que usa mucho por ahí: no se tocan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a veces a alguien le dice una frase o una palabra, ay, me hirió. ¿Sí? Entonces me dice: ay, se tocó. No, los amigos verdaderos no se tocan así. Ay, ¿por qué me dijiste esto? Me ofendiste. No, se dicen las cosas. Elías era tan amigo de Dios que le pudo decir: Señor, así me lo imagino en intimidad, en confianza: Señor, hasta la viuda donde me estoy hospedando. Sí, qué lindo, ¿no? Señor, esa viuda me dio la mano, Señor, me dio esa primera torta y ese vaso de agua. Señor, ¿cómo es posible? Y él está allí hablando con su divino compañero, con su divino amigo.
Señor, esta viuda me ha tratado bien, Señor. Mira en la disposición. Ella te creyó a ti, se atrevió a darte primero. Y Él está ahí en esa íntima comunión con Él. Y finalmente, porque el tiempo ya se fue, lo definido, pero lo atrevido de su petición. Lo definido, ¿sí? Haz volver el alma de este niño a Él. Y lo atrevido, digo lo atrevido, pero me refiero a la fe del profeta. Porque hay momentos en que se requiere que nuestra fe sea así, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le está pidiendo Elías? Lo que está pidiendo Elías era algo que nunca había sucedido. Lea la Biblia de Primera de Reyes 17 hacia atrás, hasta Génesis 1. Váyase así hacia atrás a ver si encuentra en algún lugar que haya resucitado un muerto. ¿Recuerdan? En alguna ocasión que Elías dijera, así como no tenía un referente. Nosotros estamos en ventaja con Elías porque tenemos primero el testimonio de la Biblia. Hay testimonio de que Dios ha levantado muchos muertos a través de toda la historia y al final levantará a todos los muertos en Cristo. Amén. Y hay testimonios también que Dios lo ha hecho de milagros realizados, pero lo que Elías está pidiendo es algo nunca antes visto. No se había visto hasta ese momento que alguien que hubiese muerto haya vuelto a vivir. Pero aunque no se había visto, la fe de Elías le daba para creer que su Dios tenía el poder de hacer algo que nunca se había visto. Algo que nunca había sucedido en la historia. Esa es la fe. Ahora bien, yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos peticiones delante del Señor, necesidades, clamores, pero de algo estoy seguro. Y es que todo lo que cada uno de nosotros estamos pidiendo o esperando de Dios, Él ya lo ha hecho muchas veces y en muchos lugares. Tal vez lo que usted está pidiendo, Dios ya lo ha hecho muchas veces y en muchos lugares. Eso debe fortalecer nuestra fe para creer, Señor, si lo hiciste allá, si lo hiciste con esa persona, también lo puedes hacer conmigo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si lo que tú estás pidiendo, tú dices, no, pastor, lo que yo estoy pidiendo, lo que yo espero es algo nunca antes realizado. Tal vez usted dice, mire, lo que yo estoy pidiendo es tan grande que no ha sido realizado, no lo he encontrado en la Biblia, ni nunca he oído que Dios haya hecho tal cosa. Si esa es tu situación, yo aún así te digo, Dios tiene el poder para hacer lo que no has visto, lo que no has imaginado. Solo basta creer. Tened fe en Dios, tened fe en Dios, tened fe en Dios. A él, al que es poderoso para hacer todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Oh, espérate, tú estás pidiendo algo y al Dios que tú le estás pidiendo algo es tan poderoso que te puede dar mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Oh, debiera alegrarse por eso. ¿Por qué no cree? Dios lo puede sorprender. Créale a Dios, créale a Él. Discúlpenme, colóquese de pie por favor, pero yo me voy a dirigir a los que necesiten un milagro. Voy a terminar hablando con los que necesiten un milagro.
Cierre sus ojos, por favor, si puede hacerlo. Ahora yo le pregunto, ¿lo que usted está esperando de Dios ya ha sucedido con alguien o en algún lugar? ¿Sí? Piense en ese milagro, el que sea. Lo que usted necesita de Dios, usted ha oído, ay, sí, por allá, en algún lugar, en algún momento, sucedió. Entonces, si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. Si Él ya lo hizo, lo puede hacer de nuevo. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Pero si tú dices, no, lo mío yo nunca lo he oído, no lo he visto, pues Dios lo puede hacer. Necesitamos gente de fe aquí en el reposo, gente que le crea a Dios. Aleluya, aleluya. Este es el año de la fe, hermano, y a mí se me metió este tema en las venas. Tengo esto metido en los huesos. Llevo más de 2 veces predicando. El jueves pasado prediqué de milagros financieros. Y a las 2:10 de la mañana Dios hizo un milagro financiero. Si quieres saber más, me pregunta personalmente. He decidido creerle a Dios. He decidido creer que Él puede hacer mucho más de lo que yo le estoy pidiendo. Él puede hacer mucho más. Aleluya. Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. Y si nunca lo ha hecho, tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Aleluya, aleluya. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y quedó escrito el primer muerto que Dios resucitó. Nunca había sucedido, pero sucedió. Dios puede hacer la primera vez y lo puede seguir haciendo. Dios oye nuestra voz. Aleluya. Hay más de 7.000 millones de voces en la tierra. Una de las cosas que nadie tiene parecido a otra persona es el timbre de su voz. Su timbre es único. Y en medio de las 7.000 millones de voces que se levantan, Dios dice: esa es la voz de Carlos, esa es la voz de John, esa es la voz de Omar, esa es la voz de Luz, esa es la voz de Marta, esa es la voz de José, esa es la voz de mi hija, de mi hijo. Entró a encerrarse a solas conmigo. Se está clamando. Lo que está pidiendo lo voy a hacer esperar un poco, no porque no quiero contestarle, sino para que él aprenda a orar, para que insista, para que ella insista, porque no soy un juez injusto, sino que me deleito en oír mis hijos. Pero hallará fe en la tierra el Señor en estos días. Así concluyó la parábola aquella de orar siempre. Pero hallará fe en la tierra el Señor. Claro que sí, Señor. Aquí en este pequeño punto de Florida Blanca, en este pequeño punto casi invisible en este planeta, aquí hay fe tal vez tan pequeña como un grano de mostaza, pero esa fe nos da para creer en el Dios más grande. Aleluya. Yo voy a creer por tu milagro y voy a orar por tu milagro. Y yo sé que antes de que tú te imagines, Dios te va a dar una respuesta. Aleluya, amado Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas.
Te damos gracias, Señor, porque vemos que haces cosas imposibles, haces cosas maravillosas, cosas que nadie ha visto, cosas que nadie se ha imaginado, son las que tú todavía puedes hacer, Señor. Hoy levanto mi voz delante de ti por la gracia, Señor, que tú nos has dado, por ese camino nuevo y vivo que abriste hasta tu trono por tu sangre. Apelo a tu bondad, apelo a tu soberanía, Señor. Apelo a tu gracia infinita, oh Dios. Apelo a tu tierna misericordia, Señor Jesús, porque tú eres bueno con tus hijos y estás esperando que volvamos al secreto, que volvamos a estar en intimidad contigo, Señor. Que tú eres maravilloso, eres digno, digno de gloria, digno de honra. Tú, solo tú haces maravillas. Creo que veré, aleluya, fuerte su aplauso al único que hace maravillas. Creo que veré la bondad de Jehová en el reposo, en esta tierra, aleluya. Vamos, aplauda con fe al que vive. Oh sí, maravillas, maravillas haces tú. Porque grandes Maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú. No lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú. No lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No